Michoacán, un estado de contrastes donde la vida y la muerte parecen convivir todos los días, donde los pueblos se aferran a sus tradiciones mientras el mundo moderno avanza a su alrededor. Un lugar de belleza, de historia, pero también de misterio y oscuridad. Desde las celebraciones del Día de Muertos hasta los pueblos sepultados por volcanes, Michoacán es un territorio que guarda secretos bajo cada capa de tierra, cada lago y cada ruina. TLX presenta El iceberg de Michoacán. Nivel 1, la superficie. Pátzcuaro y Janitzio, inspiración para Coco. La película Coco se inspiró en varios pueblos y ciudades de Michoacán, como Pátzcuaro, Santa Fe de la Laguna y San Martín de Tecajete, para su ambientación y la representación de la celebración de Día de Muertos. También se basó en la arquitectura de lugares como Guanajuato para el mundo de los muertos, la tradición de Paracho para las guitarras y las ruinas de Sinsunzan. La mariposa monarca. Cada invierno, millones de mariposas migran desde Canadá hasta los bosques de Michoacán. Cubren los árboles como si fueran hojas vivas, creando un espectáculo natural que parece sacado de otro mundo. Un fenómeno tan extraordinario que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La gastronomía purépecha. Michoacán no solo tiene historia, también sabor. Su cocina tradicional, uchepos, corundas, atoles y carnitas, fue reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. No es solo comida, es identidad, herencia y resistencia cultural. Morelia, la ciudad rosa. Su arquitectura colonial tallada en cantera rosa y su acueducto del siglo XVIII la convierten en una joya visual. Su centro histórico es patrimonio mundial y cada año atrae cineastas de todo el planeta con el Festival Internacional de Cine de Morelia. El lago de Pátzcuaro, el corazón espiritual del estado. Aquí, durante la Noche de Muertos, los habitantes navegan con velas y flores para visitar a sus difuntos, una tradición viva que ha resistido siglos, manteniendo intacta la conexión entre los vivos y los que ya partieron. Las carnitas de Quiroga, el platillo más representativo del estado, nacieron aquí, según algunos, en el pueblo de Quiroga, y se convirtieron en un símbolo de identidad. Pocas cosas describen mejor a Michoacán que el olor a carne frita en cobre y tortillas recién hechas. El volcán Paricutín. En 1943, en un campo de maíz la tierra se abrió y comenzó a escupir fuego. Así nació el Paricutín, uno de los pocos volcanes cuya formación fue presenciado por el ser humano. Enterró pueblos enteros bajo lava, dejando solo la torre de una iglesia asomando entre rocas negras, el testigo eterno de la fuerza de la naturaleza. La danza de los viejitos, probablemente la danza tradicional más famosa de México. Es un baile folclórico mexicano de origen purépecha, proveniente de Michoacán. Originalmente era un ritual prehispánico para honrar al dios viejo o dios sol, con el fin de obtener buenas cosechas. Con la llegada de los españoles, la danza fue prohibida, pero continuó en secreto, transformándose gradualmente en una sátira de los colonizadores. El oro verde, el aguacate. Michoacán produce la mayor parte del aguacate que se consume en el mundo, un fruto tan valioso que ha generado riqueza, poder y conflictos. Pero eso es una historia que pertenece a niveles más profundos de este iceberg. Nivel 2, bajo la superficie. Michoacán no solo es tradición y paisaje, es también cuna de la historia mexicana. En sus calles, templos y plazas nacieron los hombres y mujeres que dieron forma a la nación, y también algunos de los conflictos más sangrientos del país. José María Morelos y Pavón. Nacido en Valladolid, hoy conocida como Morelia, Morelos fue sacerdote, estratega militar y uno de los principales líderes de la independencia. Su grito no fue de guerra, fue de justicia. En su mente nació la idea de un México libre, sin castas ni privilegios, una visión que le costó la vida, pero que dejó un eco eterno en la historia. José Sixto Verduzco y los insurgentes de Michoacán. En los inicios de la lucha de independencia, Michoacán se convirtió en un foco de insurgencia. Desde aquí partieron hombres como Sixto Verduzco, Ignacio López Rayón y Hermenegildo Galeana. Los caminos de tierra y los pueblos purépechas se convirtieron en trincheras improvisadas donde nació la esperanza de libertad. El Choro Campo, reformista, pensador y político nacido en Marabatío. Su nombre está ligado a leyes de reforma, a la educación laica y a la separación entre la iglesia y el Estado. Fue un hombre adelantado a su tiempo,
pero su destino fue trágico. Fue privado de su libertad y ejecutado en 1861. Hoy, su legado vive en las ideas que moldean el México moderno. El cambio de nombre de Valladolid a Morelia. En 1828, para honrar al héroe insurgente José María Morelos, la ciudad de Valladolid cambió su nombre a Morelia, un acto simbólico que marcó el fin de la colonia y el inicio de una nueva identidad, la Guerra Cristera. Entre 1926 y 1929, Michoacán fue uno de los principales escenarios de la Guerra Cristera, el conflicto armado entre el gobierno federal y los grupos católicos que se opusieron a las leyes anticlericales. En pueblos como Zamora, Los Reyes o Tacámbaro, la fe y la pólvora se mezclaron, dejando miles de muertos. Hasta hoy, las cicatrices de esa guerra aún se sienten en el silencio de los templos rurales. El ferrocarril y la industrialización de Uruapan. Durante el Porfiriato, la llegada del ferrocarril a Uruapan transformó la región, conectó los cultivos, impulsó la economía y cambió para siempre la forma de vida en el occidente del país. Pero también fue el comienzo de una desigualdad que encendería las revoluciones del siglo XX. Lázaro Cárdenas del Río. El presidente que cambió el rumbo del país nació en Jiquilpan, Michoacán. Durante su mandato, 1934 a 1940, nacionalizó el petróleo, repartió tierras y fundó instituciones que aún sostienen al México moderno. Su visión de justicia social lo convirtió en uno de los pocos políticos recordados con respeto, y su legado sigue tan presente que su nombre está grabado en avenidas, escuelas y plazas de todo el país. La expropiación petrolera, 1938. Aunque fue un evento nacional, su origen político y moral se arraiga en Michoacán. Cárdenas, el Tata Lázaro, tomó una decisión que redefinió la soberanía mexicana. Ese acto, más que un decreto, fue una declaración de independencia económica. El Colegio de San Nicolás. Fundado en 1540 en Pátzcuaro y trasladado más tarde a Valladolid, el Colegio de San Nicolás de Hidalgo es una de las instituciones más antiguas de América. Por sus aulas pasaron Hidalgo, Morelos y muchos de los intelectuales que forjaron el pensamiento independentista. Se le considera el semillero de la libertad mexicana. Michoacán en la Revolución. A principios del siglo XX, el estado fue escenario de levantamientos agrarios y enfrentamientos entre federales y revolucionarios. Sus pueblos fueron ocupados una y otra vez, dejando cicatrices que aún se reflejan en la memoria colectiva. Michoacán es una tierra donde los héroes parecen nacer del mismo suelo, pero también una tierra donde cada victoria trajo su precio, porque bajo las estatuas y monumentos aún resuenan los ecos de las guerras que dieron forma a lo que hoy somos. Nivel 3. Las sombras. Michoacán es tierra fértil de héroes hasta la fecha, pero también de hombres que eligieron el camino contrario, porque en esta tierra fértil lo mismo germina la esperanza que la violencia. Servando Gómez Martínez, la Tuta. Durante años su nombre fue sinónimo de miedo. Servando Gómez Martínez, mejor conocido como la Tuta, fue maestro de secundaria antes de convertirse en uno de los criminales más poderosos del estado. En sus inicios, formó parte de la familia michoacana, un grupo que mezclaba religión, negocios y sangre. Predicaban un código moral, pero lo hacían con las manos manchadas de muerte. Tras la caída de su líder, Nazario Moreno González, en 2014, la Tuta fundó su propio ejército, los Caballeros Templarios. Inspirado en las órdenes medievales, impuso un código de honor, que en realidad era una forma de control. Distribuía panfletos con reglas, castigaba a los que consideraba inmorales y se proclamaba protector del pueblo. Bajo su mando, los caballeros templarios ejercían control territorial en la región conocida como Tierra Caliente y otros municipios de Michoacán, combinando narcotráfico, extorsión, secuestro y control social. Fue detenido en la madrugada del 27 de febrero en 2015, en Morelia, Michoacán, sin que hubiera disparos al momento de la captura. Según la fuente, pie de nota de Luis Chaparro, los agentes estaban vigilando esa casa de seguridad. Según el expediente de la Tuta, cumple años el 6 de febrero. Ese día se percataron que varios sujetos ingresaban a la casa mencionada. Una de estas personas habría ingresado con un pastel de chocolate entre sus manos, lo que confirmó las sospechas de que ahí se encontraba este líder criminal, dando paso a la orden de cateo que lo llevó a su captura. En junio de 2019 recibió una sentencia de 55 años de prisión.
por el secuestro de un empresario ocurrido en agosto de 2011 en Uruapan, Michoacán. El 12 de agosto de 2025 fue extraditado a los Estados Unidos junto a otros 25 criminales para enfrentar cargos federales por tráfico de drogas y otras actividades delictivas. Se le vincula al uso del tarot, rituales y simbología esotérica dentro del grupo, aspecto que añadía una capa de secta al cártel. En 2014 aparecieron videos en donde la tuta se mostraba públicamente y hablaba de sus actividades, lo que lo convirtió en uno de los capos más mediáticos de México. Nazario Moreno González, el más loco. Nazario Moreno González, conocido como el más loco, el doctor o el Chayo, nació el 8 de marzo de 1970 en Apatzingán, Michoacán. Fue el fundador y líder ideológico de la organización criminal La Familia Michoacana y más tarde de los Caballeros Templarios. Antes de entrar de lleno al narcotráfico, Nazario vivió varios años en Estados Unidos, donde trabajó en el tráfico de drogas. Al regresar a México, a finales de los 90, comenzó a reclutar hombres en la región de Tierra Caliente. Su grupo, La Familia Michoacana, se distinguió de otros cárteles por su estructura pseudo-religiosa. Nazario se presentaba como un líder espiritual y difundía entre sus seguidores un manual de conducta con frases bíblicas y reglas morales. Decía que su misión era proteger al pueblo michoacano y combatir el mal, aunque sus métodos incluían secuestros, torturas y ejecuciones. Durante su liderazgo, la familia michoacana controló amplias zonas del estado y extendió su influencia a otros como Guerrero y Estado de México. El grupo justificaba sus crímenes bajo un discurso de limpieza moral, ejecutaban a quienes consideraban pecadores, al mismo tiempo que traficaban metanfetaminas a gran escala. En 2010, el gobierno federal informó que Nazario había sido abatido durante un operativo en Apatzingán. Sin embargo, su cuerpo nunca fue presentado públicamente, lo que alimentó la versión de que había sobrevivido. Durante los años siguientes circularon rumores y testigos que afirmaban que el más loco seguía vivo y aún daba órdenes dentro del grupo. En marzo de 2014, durante un enfrentamiento entre fuerzas federales y sicarios en Tumbiscatio, Michoacán, Nazario Moreno fue finalmente abatido. Esta vez, las autoridades confirmaron su identidad mediante pruebas de ADN. Nazario Moreno dejó una huella particular en la historia criminal de México. Fue el primero en mezclar abiertamente religión, ideología y narcotráfico. Silvano Aureoles Conejo. Según información publicada en la página de internet Narcopolíticos, Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, es señalado por su presunta relación con el crimen organizado y por desvíos millonarios de recursos públicos. Aureoles fue gobernador del estado entre 2015 y 2021, bajo el partido PRD. Durante su administración, Michoacán vivió una expansión sin precedentes de grupos criminales, incluyendo la familia michoacana, los Viagras, los Caballeros Templarios y el CJNG. De acuerdo con el portal, esta situación, conocido como Padre Goyo, declaró públicamente haber presenciado encuentros entre Aureoles y jefes de plaza. Según su testimonio, el entonces gobernador habría pactado con diversas organizaciones criminales, permitiendo que algunos grupos operaran como una especie de guardia comunitaria a cambio de protección política. En 2025, la Fiscalía General de la República giró una orden de aprehensión contra Silvano Aureoles por los delitos de peculado, asociación delictuosa y desvío de recursos públicos. El caso está relacionado con la construcción de 7 cuarteles policíacos en distintos municipios del estado, obras valuadas en más de 3,000 millones de pesos que, según las investigaciones, nunca se completaron adecuadamente o presentaron sobrecostos millonarios. La Fiscalía ha calificado estos hechos como un caso de gobernanza criminal, donde el poder político y la delincuencia organizada se mezclaron en las decisiones de gobierno. Actualmente, Silvano Aureoles se encuentra prófugo de la justicia. Se dice que con una ficha roja de Interpol activa para su búsqueda internacional. El caso continúa bajo investigación federal. Nemesio Ceguera Cervantes. Aunque las siglas de su organización llevan el nombre de otro estado, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, es originario de Michoacán. Nació en el pequeño poblado de Naranjo de Chilá, municipio de Aguililla, una región enclavada en la Tierra Caliente, marcada por la pobreza, la migración y la presencia constante del narcotráfico. Durante su juventud emigró a los Estados Unidos, donde fue arrestado en California en 1992 por tráfico de drogas y deportado de regreso a México. A su regreso, se integró a los grupos criminales que operaban en Michoacán durante los años 90, especialmente la familia michoacana, que en ese tiempo comenzaba a consolidarse como una de las organizaciones más influyentes del país. Sin embargo, tras las divisiones internas dentro de la familia, el Mencho se trasladó al estado de Jalisco, donde fundó su propio grupo,
el Cártel Jalisco Nueva Generación, o por sus siglas CJNG. Aunque el nombre hace referencia a ese estado, su estructura y expansión tiene raíces michoacanas, y su centro de operaciones siempre ha mantenido vínculos con la región de Apatzingán, Aguililla y Tepalcatepec. Durante más de una década, el Mencho logró consolidar un imperio criminal con presencia en casi todo el país. El CJNG se convirtió en uno de los cárteles más poderosos, diversificando actividades. Su modelo se basó en la fuerza militar, la intimidación y una red de lealtades forzadas. En Michoacán, el CJNG protagonizó una de las guerras más sangrientas del crimen organizado moderno, enfrentándose con los Viagras, los Caballeros Templarios y grupos de autodefensas infiltrados. El conflicto dejó miles de muertos y desplazados, mientras Aguililla, su tierra natal, se convirtió en epicentro de una guerra abierta. El Mencho es considerado por las autoridades mexicanas y estadounidenses como el narcotraficante más buscado del mundo. La DEA ofrece una recompensa de hasta $15 millones por información que lleve a su captura, mientras que en México existe una orden de aprehensión federal vigente. A diferencia de otros líderes del narcotráfico, el Mencho ha mantenido un perfil extremadamente bajo. No hay registros recientes confirmados de su rostro, y se presume que se esconde entre las montañas del sur de Jalisco y la Sierra Michoacana, protegido por una estructura criminal y una red de comunidades leales. Hoy, su figura representa la evolución del crimen organizado en México. Un hombre nacido en Michoacán que expandió su poder desde los campos de aguacate hasta las rutas internacionales de la droga, y que convirtió su estado natal en un territorio simbólico del narcotráfico moderno, así como una guerra activa. Nivel 4. El abismo. Así como este nivel, en un abismo, es como se siente la población de Michoacán actualmente, en la oscuridad y sin una salida. Hoy, en pleno 2025, Michoacán está prácticamente bajo el control criminal, no solo por la fuerza de los cárteles, sino porque las estructuras del poder político han terminado entrelazadas con ellos. Desde hace décadas, los gobiernos locales y estatales han sido señalados por vínculos con diferentes grupos. Incluso el actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, ha sido acusado en diversos reportes de tener vínculos con grupos delictivos que operan en la región. Aunque las investigaciones oficiales se mantienen discretas, los señalamientos apuntan a una convivencia silenciosa. Y mientras los políticos protegen a criminales y entre sí, los que se atreven a desafiar ese poder terminan pagando un precio muy alto. Uno de los casos más simbólicos es el de Homero Gómez González, el activista y protector de la mariposa monarca, desaparecido en enero de 2020 y hallado sin vida días después. Homero dedicó su vida a proteger los bosques de Ocampo y Angangueo, oponiéndose abiertamente a la tala ilegal de bosques y a los grupos criminales que explotaban la madera. Su muerte dejó un mensaje claro: en Michoacán, defender la tierra es un acto de valentía y de riesgo mortal. Bernardo Bravo Manríquez fue presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, una de las figuras más visibles dentro del sector limonero en la región de Apatzingán. Desde su posición, denunció de manera pública las extorsiones y el cobro de piso que los grupos criminales imponían a los productores de limón, los abusos que sufrían para poder cortar, empacar y vender su fruta. El 20 de octubre de 2025 fue encontrado sin vida dentro de su propia camioneta en la carretera Apatzingán-Presa del Rosario, con visibles huellas de tortura y un disparo en la cabeza. Carlos Manso. Carlos Alberto Manso Rodríguez llegó a la presidencia municipal de Uruapan en 2024 como candidato independiente. Su triunfo representó un hecho inusual en Michoacán: un alcalde sin partidos, sin estructuras tradicionales y sin compromisos con grupos de poder. Desde su primer día, denunció públicamente la presencia del crimen organizado en la región. Manso pidió apoyo al gobierno federal y advirtió que no quería convertirse en otro alcalde ejecutado, en referencia a los asesinatos de funcionarios michoacanos en los últimos años. Su gobierno implementó acciones simbólicas y operativas, aumentó el sueldo de la policía municipal, impulsó incentivos económicos por detenciones y anunció que las víctimas de robo de vehículos no pagarían corralón. Su intención era clara: fortalecer la fuerza local y recuperar la confianza ciudadana. El 1 de noviembre de 2025 fue asesinado durante el Festival de Velas, en pleno centro de Uruapan. La fiscalía identificó al agresor horas después, un joven de 17 años, reclutado por el crimen organizado. El homicidio provocó manifestaciones en Uruapan, Morelia, Apatzingán y otros puntos del país. Miles de personas reclamaron justicia, señalando que a Manso le arrebataron la vida justamente cuando su movimiento independiente comenzaba a tomar fuerza en un entorno político dominado por la influencia criminal. Tras su asesinato, el Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad que su viuda, Grecia Quirós, asumiera la presidencia municipal de Uruapan.
Ella declaró que continuará el proyecto de su esposo, mantendrá la línea de confrontación contra los grupos criminales que operan en la región. El asesinato de Carlos Manso no es un caso aislado, es parte de un patrón que Michoacán ha vivido durante más de una década. Cuando el Estado se retrae, el crimen ocupa su lugar, y cuando la ciudadanía queda sin alternativas, surge un último recurso, la organización comunitaria armada. En 2013 nacieron las autodefensas de Michoacán, encabezadas inicialmente por figuras como el Dr. José Manuel Mireles e Hipólito Mora. Se levantaron porque los cárteles habían tomado el control total de regiones completas. Dr. José Mireles, un médico rural de Tepalcatepec, se convirtió en uno de los rostros más visibles del movimiento. Denunció públicamente los vínculos entre autoridades locales, estatales e incluso federales con el crimen organizado. En 2014 fue detenido por el gobierno federal, acusado de portar armas exclusivas del ejército. Su arresto debilitó el movimiento y fue interpretado como un mensaje directo del Estado contra cualquier forma de organización ciudadana. Mireles murió en 2021 por complicaciones de COVID-19, dejando tras de sí una familia afectada por años de persecución política y amenazas constantes. Hipólito Mora, fundador de las autodefensas de La Ruana, fue una de las figuras más reconocibles del movimiento ciudadano contra los cárteles de Michoacán. Durante años denunció la colusión entre autoridades y grupos delictivos. Su liderazgo le costó ataques recurrentes y la pérdida de familiares. Su hijo fue asesinado en 2014, en represalia por su activismo. Él mismo fue asesinado en 2023 en una emboscada en La Ruana. En octubre de 2025, la violencia volvió a golpear la familia Mora. Alejandro Torres Mora, sobrino de Hipólito, fue asesinado junto a su esposa dentro de su casa en La Ruana. Familiares y pobladores sostienen que el ataque fue obra de integrantes del grupo criminal conocido como los Viagras. La Fiscalía Estatal emitió otra versión en la que se habla de un enfrentamiento, pero los allegados lo desmienten. Cherán. 2011, los habitantes, principalmente mujeres, comenzaron un levantamiento comunitario contra talamontes protegidos por el crimen organizado. Expulsaron a la policía municipal, a los partidos y establecieron un gobierno por usos y costumbres, respaldado posteriormente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cherán es hoy uno de los lugares más seguros de Michoacán, mientras el resto del estado continúa fragmentado por cárteles y grupos armados. La historia reciente de Michoacán muestra un patrón claro: cuando el gobierno se mezcla con el crimen, cuando las instituciones se vuelven cómplices o incapaces, cuando líderes como Carlos Manso son asesinados, el pueblo se organiza por su cuenta. Del Dr. Mireles a Hipólito Mora, de Cherán a las nuevas autodefensas locales que surgen cada año, todos representan lo mismo: una sociedad harta, obligada a defenderse sola porque el Estado no lo hace. En Michoacán, la única forma comprobada de resistencia frente al crimen organizado ha surgido cuando el pueblo se levanta y decide recuperar su territorio. Y ese es el nivel más profundo del iceberg. La realidad de un estado donde la seguridad, la justicia y la esperanza han tenido que ser defendidas por sus propios habitantes. Me faltarían miles de casos para completar este iceberg, y eso es lo más triste de todo. Si el video te gustó, te agradecería que te suscribieras y nos dejaras un like. Espero tu comentario en la caja de acá abajo. La edición fue por Damián Rivera. Te invito a que lo sigas en Instagram. Recuerda, yo soy Kat y nos vemos hasta la próxima. La música fue por Repulsive.